Nosotros acabamos de revisar un modelo computacional, una simulación computacional, donde a partir de los supuestos de que no hay ninguna fuerza evolutiva, es decir, no hay selección natural, no hay migración o flujo génico, no hay mutaciones y donde todas las reproducciones son aleatorias, en resumen lo que encontramos fue lo siguiente. Para las frecuencias alélicas encontramos que se iban a mantener constantes, nunca iban a cambiar. Por ejemplo, esta podría ser la de A mayúscula y la de A minúscula podría ser algo así. Entonces, básicamente, la observación que encontramos es que no cambian las frecuencias alélicas. Y por otro lado, en las frecuencias génicas veíamos algo más o menos así. Lo que veíamos era que podíamos empezar con ciertas frecuencias génicas en ciertos valores y luego en la primera generación iban a cambiar y a partir de ahí ya se iban a mantener constantes, ya no iban a cambiar. En las siguientes generaciones, las frecuencias génicas se mantienen constantes. Entonces, en resumen, eso fue lo que aprendimos de nuestra simulación computacional. Ese modelo que teníamos es un modelo computacional. Nosotros ahora queremos hacer un modelo matemático. Entonces, el modelo matemático que vamos a estudiar lo construyeron estas dos personas, Hardy y Weinberg. Que Hardy pues era un matemático inglés, que aquí está su fotito, y Weinberg era un médico alemán. Y los dos de manera independiente construyeron un modelo similar que llevaba las mismas conclusiones y al final la conclusión de su modelo es lo que se conoce como el principio o el equilibrio de Hardy-Weinberg. Y bueno, su modelo tiene los mismos supuestos que nuestro modelo computacional. Si nos damos cuenta, pues no tenemos selección natural, aquí tampoco. No hay migración, no hay migración. No hay mutaciones, no hay mutaciones. La reproducción es aleatoria, la reproducción es aleatoria. Bueno, y además eso tiene otros supuestos que son importantes. Uno que no cumple nuestro modelo computacional es que la población es infinita. Esto en principio pues nos suena raro porque no existen las poblaciones infinitas. Sin embargo es algo que nos va a servir para hacer más sencillo el análisis matemático. Y de hecho pues este supuesto no lo cumple nuestro modelo original porque pues como vieron nuestra simulación solo aceptaba como 600 individuos y no más. Y de hecho en ese supuesto radica un poco la diferencia que va a haber entre los dos modelos que pues no son lo mismo. Luego otro supuesto importante del modelo matemático, que también lo cumple el computacional pero que no lo pusimos previamente, es que los organismos van a ser monoicos. Es decir, que un organismo puede tener los dos órganos reproductores, y entonces pues no importa si agarro un macho u una hembra, se pueden reproducir por igual. Y otra cosa, esto sí también se cumplía en nuestro modelo original, computacional, es que solo estamos analizando un solo gen, y ese gen solo tiene dos alelos, el alelo A y el alelo A minúscula. Entonces veamos un poco cómo va ese modelo. Aquí tenemos una población que bueno, ahorita no es infinita, pero para explicar nos sirve tener poquitos organismos. Estos individuos de esta población, cada uno tiene su propio genotipo que determina su fenotipo. Entonces, para construir este modelo, uno puede partir de imaginarse que construimos lo que se conoce como el pool de alelos. Que la idea de este pool de alelos es que aquí metamos a los alelos posibles de esta población. Y bueno, guardando las proporciones en las que están en la población. Entonces, aquí ¿cuántos alelos A mayúscula tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos aquí en el pool 6 alelos A mayúscula. Y de A minúscula tenemos 4. Entonces ponemos 4 A minúsculas. Entonces, para este modelo, en lugar de pensar en la población así, nos conviene más bien pensar en el pool de alelos, que noten que son equivalentes, ¿no? Solo que aquí nos fijamos en los alelos, que es lo principal que este modelo va a monitorear. Y pues vamos a definir dos variables. La variable P va a ser la frecuencia del alelo A mayúscula. Y que es lo que antes poníamos como nuestra frecuencia de A mayúscula. Y por otro lado vamos a definir otra variable que va a ser la Q, que simplemente va a ser la frecuencia del alelo A minúscula. Y bueno, estas van a ser frecuencias relativas, es decir, valores entre 0 y 1, normalizados. Entonces, para este ejemplo chiquito que tenemos aquí, nuestra P va a ser el número que tenemos de A's mayúsculas, de alelos A mayúscula, que son 6, entre el total que tenemos, que son 10. Entonces es de 0.6. Y la Q va a ser los 4 alelos A minúscula que tenemos, entre los 10 que son el total de alelos, que es 0.4. Entonces aquí notemos que nuestra P y nuestra Q suman 1, lo cual es obvio porque pues si tenemos solo una población que tiene dos alelos, pues o eres de uno o del otro. Entonces solo tienes dos posibilidades y eso en conjunto forma el 100%. Entonces
De aquí podemos saber que nuestra P más nuestra Q es igual a 1. Y esa es una relación importante. Ahora recordemos que a nosotros nos interesan, según nuestros supuestos, las reproducciones aleatorias, esto que tenemos aquí. Pensando en términos de nuestro pool de alelos, eso sería equivalente a considerar que tomamos dos alelos de manera aleatoria, pues de estos que tenemos. Entonces un evento de reproducción aleatoria es como elegir dos alelos al azar del pool. Y entonces para saber los posibles resultados de nuestros eventos de reproducción y sus probabilidades, podemos hacer un árbol. Por ejemplo, el primer alelo tendría dos opciones, podría ser el alelo A mayúscula o el alelo A minúscula. Y bueno, entonces ¿cuál sería la probabilidad de cada uno de estos? La probabilidad de que yo obtenga un alelo A mayúscula de estos va a ser igual a mi P. Entonces aquí va a ser una probabilidad P. Y por otro lado, la probabilidad de que yo de mi pool agarre un alelo A minúscula va a ser de Q. Entonces aquí tenemos Q. Y aquí nada más notemos que esta ecuación que tenemos aquí arriba implica que nuestra Q, aquí nada más despejando la Q, pasando la P al otro lado restando, nos queda es que la Q es igual a 1 menos P. Entonces aquí también pudimos haber puesto 1 menos P, que es equivalente a la Q. Entonces esto sería para el primer alelo. Para el segundo alelo podríamos tener pues exactamente lo mismo. O sacamos A mayúscula o A minúscula. Y bueno, aquí también. Y de nuevo podemos sacar un alelo A mayúscula con probabilidad P y el A minúscula con Q. Y aquí de nuevo lo mismo. Y entonces aquí podemos ver los posibles resultados que tenemos, que es que el primer alelo sea A y el segundo sea A. Entonces como resultado tenemos un genotipo homocigoto dominante. Otro caso es que el primero sea A mayúscula y el segundo A minúscula, obtenemos un heterocigoto. Otro caminito podría ser que para el primero obtenemos el alelo A minúscula y para el segundo A mayúscula. Obtenemos otro heterocigoto. Y finalmente podemos obtener dos alelos A minúscula, lo que nos daría un homocigoto recesivo. Y esto nos permite calcular las probabilidades de cada uno de estos eventos. En particular, la probabilidad de obtener un genotipo homocigoto dominante va a ser la multiplicación de los valores de las probabilidades de las ramas. Entonces sería P por P, P cuadrada. Y por otro lado, para el heterocigoto sería esto. Pues en primera notamos que pues estos dos son homocigotos, ¿no? Son equivalentes. Entonces la probabilidad de obtener un heterocigoto va a ser el camino que me lleva a estas dos ramas. Que una posibilidad sería que primero yo tenga A, que eso ocurre con probabilidad P, y que luego yo obtenga A minúscula, que ocurre con probabilidad Q. Y otro sería que primero yo obtengo A minúscula, lo cual ocurre con probabilidad Q, y luego que obtenga A mayúscula, que ocurre con probabilidad P, y me da esto. Y bueno, estos dos términos son los mismos, P por Q y P por Q. Entonces aquí es igual a 2PQ. Y finalmente la probabilidad de obtener un homocigoto recesivo simplemente va a ser pues Q por Q, Q cuadrado. Entonces estos valores que tenemos aquí nos dan la probabilidad de obtener cada tipo de organismo en eventos de reproducción aleatoria. Y en términos de nuestro ejemplo, usando estos valores, lo que tendríamos sería algo así. La probabilidad de obtener un homocigoto dominante sería P por P, que P vale 0.6. Entonces sería 0.6 al cuadrado, que me da 0.36. La probabilidad de obtener un heterocigoto sería igual a P por Q, es decir, 0.6 por mi valor de Q, que es 0.4. Y bueno, esto multiplicado por 2, que lo voy a poner aquí adelante. Entonces sería 2 por 0.6 por 0.4, que eso me da 0.48. Y finalmente la probabilidad de obtener un homocigoto recesivo va a ser igual a Q cuadrada, que sería 0.4 al cuadrado, que me da 0.16. Entonces estos valores son las probabilidades para obtener cada genotipo en un evento de reproducción aleatorio. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 100 eventos reproductivos aleatorios, yo esperaría que el 36% de las veces me salga un homocigoto dominante. Y de igual manera, pues esperaría que el 48% de las veces, o 48 de esos 100 individuos, pues fueran heterocigotos. Y que 16 de esos 100 individuos fueran homocigotos recesivos. Entonces estos valores que tenemos aquí no solamente nos dan la probabilidad de obtener un genotipo para un evento de reproducción, sino que también nos dan las frecuencias genotípicas esperadas para eventos de reproducción aleatoria. Es decir, el porcentaje de la población que va a corresponder a cada uno de estos genotipos. Entonces estos valores que tenemos aquí en amarillo representan las frecuencias de los genotipos. Que pues esto es lo mismo que antes denotábamos como la frecuencia del alelo AA, la frecuencia del alelo AA minúscula
y la frecuencia del alelo AA, las dos minúsculas. Y como nuestra población con esos dos alelos solo tiene como posibilidades estos tres genotipos, entonces si yo sumo esas frecuencias me deben dar 1 como resultado. Es decir, mi frecuencia de AA más mi frecuencia de los heterocigotos más mi frecuencia de los homocigotos recesivos, eso me debe dar igual a 1. Repitiendo, pues el porcentaje de los homocigotos dominantes más el porcentaje de los heterocigotos más el porcentaje de los que son homocigotos recesivos, su suma me debe dar al 100% o al 1 si estamos hablando de valores entre 0 y 1. Entonces, sustituyendo estos valores por lo que representan, en términos de P y Q, obtenemos la siguiente expresión. Esta frecuencia de los homocigotos dominantes es P cuadrada y le sumamos los heterocigotos que eran 2PQ y le sumamos la frecuencia de los homocigotos recesivos que es Q cuadrada y eso me debe dar 1. Que bueno, esta es la otra relación importante del modelo de Hardy-Weinberg. Entonces, en resumen, tenemos esto. Estas dos relaciones son las más importantes de este modelo que construyeron Hardy y Weinberg. Entonces lo que tenemos es básicamente esto, estas ecuaciones que están aquí, donde pues son importantes porque nos permiten conocer las frecuencias alélicas y a partir de ellas las frecuencias génicas de nuestra población, donde recordemos que nuestra P cuadrada va a representar la frecuencia de homocigotos dominantes, 2PQ representa la frecuencia de los heterocigotos y Q cuadrada va a ser la frecuencia de los homocigotos recesivos. Y bueno, nunca olviden que todo esto supone estos supuestos que teníamos acá arriba. No tenemos ninguna fuerza evolutiva, la reproducción es aleatoria y también aplica sobre todo para poblaciones infinitas. Y bueno, organismos monoicos y solamente tenemos un gen con dos posibles alelos.